estábamos ahí conversando con unos amigos sobre varios temas. Entre ellos surgió la cuestión de qué trabajo no toleraríamos o qué trabajo no preferiríamos estar. Entre los que surgieron, bueno, casos como plomero, camarero, sirviente, obrero, basurero, etcétera. Con esto no quiere decir que eran trabajos denigrantes, simplemente era un tema de conversación casual sobre cuáles empleos serían en cierta forma agotadores físicamente, en ese sentido, más que nada. A los días siguientes no teníamos agua caliente, no sé qué le pasaba a la manija específicamente. Cuestión que intentamos resolverlo por nuestra propia cuenta, pero la cosa no resultó muy bien, incluso creo que hasta lo empeoramos más. Así que llamamos a un plomero, vino y en menos de una hora ya tenía todo solucionado. Pero lo curioso de todo esto es que pese a la admiración que le tenía a ese hombre en ese momento y que consideraba que su trabajo estaba infravalorado, siempre lo fue, lo cierto es que pese a eso, de todas formas no hubiese querido ser plomero y tampoco quisiera que mis hijos, mis hermanos sean plomeros. Pero la cuestión y lo que no entendía es por qué. ¿Por qué seguían esos pensamientos dando vuelta en mi cabeza? Esa idea, mejor dicho. Así que me he puesto a pensar y llegué a la conclusión quizás que la razón de esta idea es que en algún momento de mi vida, principalmente en mi adolescencia, se me fue inculcada la idea de que tales trabajos como ser plomero, obrero, etcétera, no es más que un efecto secundario del fracaso, por así decirlo. Y con esto llegamos al video de hoy donde intento indagar más que nada sobre cómo es que socialmente se me ha ido construyendo la idea de fracaso o de éxito en mí y en las personas con las que he estado conversando últimamente. Y si de alguna forma u otra seguimos retroalimentando estos conceptos en sí. Para final de video resolver si de alguna forma u otra nosotros apelamos al fracaso de los demás, al fracaso ajeno. En cierta forma este video no es más que una continuación espiritual de lo que ha sido una entrega previa donde hablo sobre cómo los adolescentes perciben su futuro laboral. Y volviendo a mi adolescencia, recuerdo que una de las frases que más resonaban a mi alrededor en ese momento, más que nada en el ámbito familiar, era: estudia, mijo, que es más fácil levantar un lápiz que una pala. Y uno, bueno, a una edad joven, a una edad temprana, empieza de forma errónea, ingenua, más que nada, a asociar términos con ideas. Es decir, la pala representaba el camino incorrecto y el lápiz el camino correcto. Y continuando así en esta construcción, el camino correcto equivalía al camino del éxito y el camino incorrecto equivalía al camino del fracaso. Por ende, levantar una pala representaba el fracaso y levantar un lápiz representaba un éxito. Y así, poco a poco, un adolescente, un joven, erróneamente y ingenuamente va asociando ideas, principalmente en dos círculos opuestos, fracaso y éxito. Uno con la pala se transpira y se ensucia con tierra y mugre, lo que a su vez uno empieza a relacionar empleos tales como ser mecánico, plomero, obrero o basurero dentro de ese globo. En su opuesto, el lápiz representaba empleos tales como ser doctor, contador, abogado, docente, entre otros. Empleos donde uno no tiene que transpirar durante su horario laboral. Te queda sentado o parado. Y la mayor parte del tiempo se lo representa con gente bien vestida, por así decirlo. Lo que a su vez uno relaciona la buena vestimenta o el buen uniforme laboral con empleos exitosos. Me refiero a camisas y pantalones, jean. Vamos a otro ejemplo. Otra de las frases que he escuchado mucho durante ya casi llegando a mi juventud, a los 17, 18 años, es: sé tu propio jefe. Y me quedé pensando un buen rato en eso de ser un propio jefe. ¿A qué se referían con eso? O sea, ¿cómo es ser el jefe de una sola persona? O sea, vos. Pues básicamente lo interpretaba como no recibir órdenes. Volviendo otra vez a malintencionar todo de una forma binaria, se me ocurría pensar que, bueno, recibir órdenes era malo y no recibir órdenes era el bueno. Y aquí volvemos otra vez a asociar ideas con empleos. Tenemos por un lado lo de no recibir órdenes a empresarios, dueños de negocios, emprendedores, y por otro lado tenemos aquellos empleados que sí reciben órdenes
que vendrían a ser camareros, empleados, etc. Y así podemos continuar asociando muchas otras ideas, por ejemplo, en traje, sin traje, en casa, fuera de casa, en blanco, en negro, eso suena mal. Tienen que inventarse nuevos términos para eso, pero bueno, ya entienden mi punto. Y así sucesivamente. A una edad muy temprana donde uno es susceptible a la sombra de Platón, va construyendo ideas en base a dos términos que es el éxito y el fracaso. Términos que después se vuelven más difusos a una edad más avanzada, pero recordemos que todo esto uno lo va construyendo en su adolescencia y en su juventud temprana. Por ende, uno llega a un punto en su vida donde comienza sus estudios universitarios con la esperanza de no terminar dentro de esta lista de empleos catalogados como indeseables en ese momento. Pero tampoco somos tontos. Alguien debe cubrir esos puestos porque aún no nos encontramos en una era futurística donde los robots ocupan los puestos de trabajo más laborosos, por así decirlo. Necesitamos que alguien sea plomero, necesitamos que alguien sea mecánico, necesitamos que alguien sea obrero, secretario, camarera, etc. Pero lo curioso sigue siendo que no queremos ser nosotros y tampoco queremos que nuestros seres queridos lo sean. Vamos, no nos hagamos tontos. Estoy seguro que si en este momento me está viendo un padre o una madre, estoy seguro que hay una lista de trabajo dentro de tu mente que no te gustaría ver a tu hijo o hija trabajando ahí. Aunque sea un trabajo en blanco, estable y bien remunerado. Estoy seguro que uno siempre se imagina a su criatura en una posición o un ámbito laboral catalogado dentro de lo que uno piensa lo que es el éxito. Doctor, abogado, todo ese tipo de cosas. Queremos que nuestros hijos vivan una vida con comodidades, viajes y pocas preocupaciones económicas que tú no has podido darte a ti mismo, quizás. Y es por eso por la que muchos padres invierten dinero en los estudios universitarios de sus hijos. Es decir, es algo normal, es algo que todo padre haría, si pudiera. Pues entonces, si tenemos puestos de trabajo que deben ser ocupados, y al mismo tiempo no queremos que nuestros hijos y seres queridos ocupen esos puestos, ¿a quiénes deseamos ese puesto? Pues la respuesta es obvia, al desconocido, al otro. Vamos, que con esto no quiere decir que seamos malas personas hasta el punto de desear que todos los a nuestro alrededor fracasen. Pero tampoco podemos negar que priorizamos nuestro éxito y el de las personas que forman parte de nuestro círculo por encima de lo demás. Lo que a su vez, teniendo en cuenta la situación económica que se vive en Latinoamérica, en Argentina, deja poco lugar a que uno pueda desear el bien al desconocido, por así decirlo. Sin embargo, estoy a punto de llegar a los 30 años y lo cierto es que afortunadamente mi concepto de éxito y fracaso ha cambiado. Y estoy seguro que no soy la primera persona a la que pasa por este proceso, por esta desconstrucción de los conceptos previos. Con la situación que actualmente se vive en Latinoamérica, soy argentino por si no lo sabían, y en otros países, lo cierto es que ya no distingo el éxito y el fracaso en puestos de trabajos o en rubros, sino más bien en cómo uno afronta mentalmente su situación y en cómo se proyecta hacia adelante, independientemente de la situación en la que se encuentra ahora. Conozco personas que se encuentran en puestos de trabajos en un estado de inconformidad constante y a su vez no hacen nada para cambiarlo. Y a personas que trabajan tiempo completo y a su vez le dedican su tiempo libre a uno o dos proyectos a la vez, que quizás los lleven a una vida diferente. Y ahí es donde actualmente se encuentran mis conceptos de fracaso y éxito. En conclusión, ¿somos buenas personas o nuestras ambiciones nos traicionan? No se nos espanten, sí, somos buenas personas, o al menos eso creo. Lo que pasa es que actualmente vivimos en una selva hostil y no hay nada de malo o es parte distinta de supervivencia que muchas veces se priorice el bienestar propio y el de nuestros familiares y amigos por encima del desconocido. No es que le deseemos el mal, pero a la hora de catalogarnos nos ponemos por encima del otro. Y eso es algo normal, eso es algo que muchas personas lo hacen, es algo que creo que se aplica en todos los casos, en todas las personas. Quizás hayan personas que se dediquen justamente a despurificar esa parte de su alma,
pero una persona que vive en zonas urbanas no tiene tiempo para eso. En fin. ¿Y qué hay de mis familiares y amigos y sobre estos trabajos que antes he catalogado como indeseables? Pues lo cierto, si para ser sincero, es que aún estoy definiendo cuáles son los caminos correctos y cuáles son los caminos incorrectos. Dudo mucho que en algún momento, quizás casi llegando a la vejez, pueda llegar a una conclusión exacta y correcta, pero a su vez hay que tener en cuenta que la sociedad está constantemente cambiando, hay trabajo nuevo, hay trabajos que desaparecen, hay desempleo, hay más desempleo, hay menos desempleo y constantemente parámetros van variando estos conceptos de forma continua. Por lo que pese a que en algún momento pueda llegar a una resolución, lo cierto es que esa resolución puede llegar a caducar a las pocas décadas, o a los pocos años incluso. Pero pese a todo lo dicho, lo cierto es que actualmente si un amigo familiar me comenta que ha conseguido un trabajo que le permite pagar su alquiler, sus cosas, algún que otro viaje, o un trabajo que le permita pagar o financiar su proyecto, lo cierto es que me pongo bastante feliz por esa persona, porque independientemente de cuál sea el rubro o el empleo que le haya tocado tener. Porque, bueno, actualmente con la situación en Argentina y el nivel de desempleo, cualquier trabajo en blanco ya de por sí es un éxito. Y me gustaría, bueno, para finalizar el video, que me comenten aquí abajo sobre qué piensan sobre lo dicho, cuáles son sus conceptos actuales sobre el éxito y el fracaso, y si esos conceptos actuales y esa interpretación actual que ustedes tienen se ha ido construyendo a los pocos años o vienen trayéndolo, arrastrándolo desde la pronta edad, desde la adolescencia, por ejemplo. Dicho esto, no tengo más nada que decir, espero que les haya gustado el video, denle like, suscribirse, campanita y todo eso. Sin más que decir, yo me despido, hasta el siguiente video.